solicitamos a los equipos debatientes, por favor, tomar posición, porque en 2 minutos daremos inicio oficialmente con el debate. Gracias. Muy buenas tardes a todas las personas acá presentes, equipos debatientes, panel de jueces y personas que nos acompañan en el público y por supuesto todas las personas que nos acompañan a través de la transmisión de redes sociales del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa. Es un gusto darles la bienvenida a los equipos de esta segunda ronda del debate interuniversitario Alberto Cañas Escalante. Para ese segundo debate tendremos un debate entre el equipo de Grupo de Debates de la Universidad Latina y el equipo de ULACID Debate Council sobre el tema explotación y exploración de petróleo y gas natural en Costa Rica. A continuación, presentaré al panel de jueces de este segundo debate, encabezado por la señora Marinela Córdoba Zamora, politóloga y asesora de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica. También nos acompaña el señor Gastón Vargas Rojas, politólogo, máster en política pública y ex jefe del área socioambiental del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. Y por último, pero no menos importante, nos acompaña la señora Ximena Obregón Rodríguez, administradora pública y activista política de juventudes. A todos ustedes, muchas gracias por estar acá y sean bienvenidos a este debate interuniversitario. Indicaciones generales de formato para los equipos, recordarles que cada persona ahora tiene 7 minutos para realizar su intervención y tiene la obligación de aceptar al menos un punto de información durante su intervención. Los puntos de información se realizan alzando la mano y estos no pueden durar más de 15 segundos. De lo contrario, el equipo recibirá la sanción establecida en el reglamento. Se recuerda que el primer y último minuto forman parte del tiempo protegido, por lo que no se puede hacer puntos de información en ellos. Repito, todas las personas oradoras están en la obligación de aceptar al menos un punto de información. Finalmente, recordarles que está prohibida la utilización de aparatos electrónicos durante la ejecución del debate y que las personas tutoras no pueden intercambiar palabras con el equipo durante la ejecución del debate, sin embargo, sí durante el tiempo de preparación en la sala de al lado. Dicho esto, procederemos con la rifa de las posiciones, por lo que les solicito a las personas capitanas de los equipos pasar a la mesa principal.
Lista la rifa de posiciones para los equipos, resultando que el grupo estudiantil de debate Latina es el equipo de gobierno y el ULACIT Debate Council es el equipo de oposición. Dicho esto, equipo de gobierno, tienen a partir de este momento 15 minutos para redactar la moción. Pueden pasar al salón de lado. Gracias.
Eso. Muy bien, ya tenemos moción por parte del equipo de gobierno. Procedo con su lectura. Dice moción a favor de la prohibición de la explotación y exploración de petróleo y gases naturales en Costa Rica. Equipo de oposición, ¿acepta la moción? Perfecto. En ese sentido, ya aceptada la moción, ambos equipos a partir de ese momento cuentan con 15 minutos para prepararse previo al debate.
A ambos equipos a la sala del debate, por favor. Una pequeña indicación para las personas oradoras antes de dar inicio oficialmente al debate. Los puntos de información serán notificados a través de una campana con la que cuenta la persona árbitro de sala. Por favor, si la puede sonar ahí para que estén. Entonces recuerden, no, la dinámica es la misma, se levanta la mano, solo que en vez de decir punto de información, el árbitro de sala solo sonará la campana. ¿Estamos completos? ¿Listo? Okay. Muy bien, bueno, podemos dar inicio a este segundo debate de la ronda 2 del debate interuniversitario. Alberto Cañas Escalante. Tiene la palabra la primera ministra de Gobierno hasta por 7 minutos. Corre tiempo. Perfecto, muchas gracias. Pues buenas tardes a todas las personas presentes, al equipo de la oposición, a todos los jueces y el público. Mi nombre es Sofía Arias y estaré representando la posición de ministra del gobierno. Pues primeramente, el día de hoy estaremos hablando de un tema de amplia relevancia al contexto ambiental y de desarrollo aquí en Costa Rica. Este momento crítico en nuestra historia es imperativo que reflexionemos sobre los impactos que podrían dar la exploración y explotación del petróleo y gases naturales. No solo hay consecuencias ambientales, sino también exploraremos lo que son las consecuencias sociales y económicas de estas actividades. Antes de iniciar, se debe de definir los conceptos principales que estaremos tratando. En primer lugar está el petróleo, el cual se define como una sustancia compuesta por hidrocarburos que se encuentra normalmente en estado natural en yacimientos subterráneos de los estratos superiores de la corteza terrestre. Por tanto, también se entiende que al extraer el petróleo se va a tener que cruzar por esta corteza terrestre, lo cual exploraremos a futuro. En segundo lugar, tenemos los gases naturales. El gas natural es una mezcla de gases, principalmente entre un 75 y un 95% compuestos por metano. Este se extrae de una manera similar al petróleo y de nuevo también hablaremos de eso a seguir. Ahora sí, el tema principal, y se van a dar cuenta que va a ser el punto clave en nuestro argumento, es que nuestra identidad como costarricenses está compuesta principalmente por nuestro orgullo y nuestro amor por el territorio costarricense. Es solo el 0.03% del territorio que representamos como Costa Rica, tenemos el 5% de la biodiversidad internacional, disculpen. Justamente nosotros como costarricenses nos enorgullecemos de este hecho. Además, este tesoro biológico se traduce en la presencia de innumerables especies animales que son propias de nuestro país. Una cifra superior al 25% de nuestro territorio nacional está compuesto por parques nacionales y áreas protegidas. Todo esto para decir que nosotros como costarricenses somos nuestro territorio, somos nuestra biodiversidad. Tenemos que reconocer el papel fundamental que juega la lucha contra el cambio climático en este tema. También vamos a mencionar lo que es la ley 206.4 en todo lo que es el tema de cambio climático y nuestra responsabilidad y compromiso por disminuir las tasas de emisiones de carbono en Costa Rica. Lo mismo va con nuestro compromiso que firmamos en el 2015 en el Acuerdo de París, en donde también nos comprometimos que para el 2030, disculpen, vamos a bajar nuestras emisiones en Costa Rica de carbono. Esto va de mano directamente
con la explotación y la exploración del petróleo. Además, en el 2019, Costa Rica estableció un récord de funcionar 111 días sin petróleo. Entonces sabemos que es posible, sabemos que tenemos las herramientas para continuar en este camino que nosotros ya nos comprometimos a seguir. Además, es importante mencionar que a pesar de que Costa Rica ha... Adelante. ¿Fueron 111 días sin petróleo o 111 días utilizando energías renovables? Fueron 311 días que Costa Rica no utilizó petróleo para fuentes de energía tales como edificios, etc. Ya lo que son carros, sabemos que hay una dependencia y eso, gracias, justamente conecta a mi siguiente punto. Costa Rica ya tiene una gran dependencia del petróleo en temas de vehículos. Sin embargo, sabemos que para el 2030 se va a llegar al pico del consumo de petróleo en el mundo. Por lo tanto, también no vemos viable apostar por una opción que sabemos que va a ser irrelevante en cuestión de 7 años. Por lo tanto, nosotros creemos con gran fuerza que es importante proteger nuestra biodiversidad ante la moción que propuso el otro equipo de explotar y explorar el petróleo y los gases naturales, porque en este momento no nos conviene como país y sería comprometer nuestros ideales éticos, ambientales y políticos ante esta nueva era en la que nos enfrentamos. Muchas gracias. Gracias, primera ministra de Gobierno. Tiene la palabra la lideresa de la oposición hasta por 7 minutos. Corre tiempo. Listo. Muy buenas tardes al jurado aquí presente, a mis compañeros de la bancada de gobierno y al público que nos está acompañando el día de hoy, el que nos ve y nos sintoniza por las distintas redes sociales. Mi nombre es Nazaret Carmona y el día de hoy venimos a tocar un tema sumamente importante. ¿Por qué? Porque venimos a hablar del petróleo. ¿Y por qué es funcional y es necesario para Costa Rica? Bueno, como primer punto, me gustaría aclarar un tema que la primera ministra de la bancada de gobierno nos comenta, que nos dice que somos nuestro territorio, pero sin embargo, también somos el pueblo costarricense. Y el pueblo costarricense actual necesita y tiene necesidades. ¿Y cuáles son algunas de sus necesidades? Bueno, el costarricense actual usa petróleo. ¿Por qué? Bueno, ¿qué usos tiene el petróleo? Ya sabemos muy bien que el petróleo se utiliza en el transporte, se utiliza de manera de calefacción, lubricantes automotrices, productos de farmacia, colorantes, detergentes. Nosotros utilizamos día tras día el petróleo. Es necesario para nosotros como pueblo. Entonces, que nos vengan a decir, somos nuestro territorio. Y sí, tienen toda la razón. Pero también somos el pueblo costarricense que tiene necesidades y nosotros tenemos que velar por las necesidades del pueblo. Ahora bien, ¿acepto su punto de intervención? Muchas gracias. ¿Usted podría clarificar, no sé si conoce la cifra del porcentaje de personas que dependen del ecoturismo en Costa Rica? O si no maneja el porcentaje, también puede comentarnos la cifra total de personas, ya que está hablando del pueblo. Listo, muchas gracias por su punto de intervención, compañera. Pues déjeme decirle que no tengo el dato, no tengo la cifra exacta, pero déjeme comentarle que entendemos nosotros como bancada que muchas personas tienen necesidades, tienen muchas cosas por traer. Así que bueno, muchas gracias por su intervención. Ahora sí, continuando con mi línea de discurso, ¿por qué nosotros como bancada confirmamos y decimos que Costa Rica tiene petróleo? Bueno, según los antecedentes de Costa Rica que hemos visto en la Revista Geológica de América Latina, nos dicen que en 1901 se comenzó, no acepto más puntos de información, muchísimas gracias. Nos dicen que comenzaron la exploración en 1901 y durante 1916 se hizo el primer pozo en Costa Rica. Ahora bien,
nos dan la cifra de que el 27 de mayo de 1956 se comienza a ver petróleo en Costa Rica. Entonces, y además de eso, el 13 y el 15 de septiembre empezó a salir un fluido logoso con una alta proporción de aceite. Esto significa e implica que en Costa Rica hay petróleo. Nosotros no venimos a hacer exploraciones, porque como tal las exploraciones son las que más contaminan en realidad a nivel mundial, pero nosotros no venimos a hacer eso, no es lo que estamos buscando. Ya las exploraciones están hechas y Costa Rica ya sabe dónde están los pozos, ya sabe dónde está el petróleo, porque lo hemos encontrado con anterioridad. Ahora bien, y me gustaría aclarar también que el Pozo Clemente fue el último pozo en 1980. ¿Y por qué fue el último pozo? En realidad fue el último pozo por razones legislativas. Pero bueno, y vamos a hablar como la bancada sobre la contrapropuesta que traemos el día de hoy. Esta contrapropuesta la vamos a seccionar en dos puntos. La primera propuesta, el primer punto es la reforma de la ley de hidrocarburos y la integración en el plan nacional. Y además de esto, vamos a tener una reforma Recope con una alianza con Setema. Y como segundo punto, también traemos a colación que cómo van a venir las empresas y la implementación de nuevas tecnologías para la mitigación del daño ambiental y en la extracción del petróleo en la economía nacional. Y todas estas propuestas que les venimos a traer el día de hoy van a ser explicadas por mi viceministra y mi extensionista más adelante, las cuales ampliarán las propuestas de una manera ambiental, internacional y económica. Ahora bien, aclarando nada más el punto y regresando al primer punto de la contrapropuesta, el plan nacional, nada más para tener una clarificación de el plan nacional son las acciones que tiene el gobierno con el país, el cual las deben seguir las instituciones autónomas, las municipalidades, entre muchas otras que deben acatar, puesto que son de mayor relevancia e importancia para el pueblo de Costa Rica. Ahora bien, recordemos nada más para cerrar mi línea de discurso, me gustaría recordar que el petróleo es uno de los recursos naturales más importantes que hay a nivel internacional. Donde lo veamos, el petróleo es importante porque lo vemos en nuestra vida cotidiana, como lo mencioné al inicio de mi discurso. Nos importa. ¿Por qué? Porque lo utilizamos siempre. Ese sería mi discurso. Muchísimas gracias por su atención y que tengan una maravillosa tarde. Gracias, lideresa de oposición. Tiene la palabra la viceministra de Gobierno hasta por 7 minutos. Corre tiempo. Muchísimas gracias, distinguidos miembros del jurado, respetables oponentes y honorable público. Mi nombre es María Amalia Peraza y estaré cumpliendo la función de viceministra de Gobierno. Agradezco la oportunidad de dirigirme ante ustedes hoy en este debate sobre lo que es la explotación y la exploración de petróleo y gases naturales en nuestro país, y nos oponemos firmemente a esto. Y déjenme explicarles en 4 puntos por qué. Número 1, la falta de viabilidad económica debido a la ausencia de reservas suficientes de petróleo en Costa Rica. Número 2, los efectos perjudiciales a la salud a causa de los gases naturales. 3, el territorio y el suelo costarricense no es favorable para la exploración de petróleo y extracción. Y finalmente, explicarles el caso de los derrames de petróleo en Nigeria y cómo Costa Rica puede llegar a terminar de esta manera si se decide continuar con esta exploración. En primer lugar, debemos de reconocer que la industria del petróleo es notoriamente costosa y riesgosa. La exploración y explotación de yacimientos petrolíferos requieren inversiones masivas en infraestructura, tecnología avanzada y personal altamente capacitado. Sin embargo, Costa Rica carece de reservas significativas necesarias para justificar esta inversión monumental. Según datos de la refinadora costarricense de petróleo Recope, en Costa Rica se estima que hay 110 millones de barriles de petróleo, lo cual son reservas sumamente bajas en comparación con otros países de la región, como por ejemplo Venezuela, contando con más de 300.000 millones de barriles. La ausencia de depósitos sustanciales de petróleo en nuestro suelo no solo hace que esta
inversión sea económicamente inviable, sino que también coloca al país en una posición de dependencia financiera y tecnológica. En un artículo publicado en la Revista Geológica de América Central en 2019, presenta una revisión histórica de las actividades de explotación petrolera en Costa Rica, como lo mencionó la lideresa de oposición. Sí, en Costa Rica señala que las primeras exploraciones se llevaron adelante. Muchas gracias por todo el punto de intervención. Su líder de gobierno menciona los vehículos de combustión. En este caso, como usted está en contra, ¿está a favor de los vehículos eléctricos? Bueno, acá estamos meramente hablando de lo que es la explotación y exploración más a fondo del petróleo, y además, como la ministra de Gobierno lo mencionó, ya hay un plan de Agenda 2030 para poder reducir este uso del petróleo en los automóviles. Muchísimas gracias. Continuando con mi argumento, se llevaron a cabo en la década de 1920 y sin embargo el gobierno se opuso a la exploración de petróleo. En la década de 1960 se volvieron a retomar estas investigaciones y sin embargo los resultados tampoco fueron satisfactorios, siendo las fosas encontradas en el Caribe del país que no dan abasto. Asimismo, cabe recalcar que el petróleo y sus derivados sí han logrado llegar a tener un gran alcance internacional sobre cualquier otro tipo de energía, pero esto es para países que no han tenido acceso a otras posibilidades energéticas. Pero como podemos evidenciar, Costa Rica no es el caso. Según datos del Centro Nacional de Control de Energía, más del 99% de la energía en este país son de fuentes renovables, como la hidroeléctrica, la geotérmica, la eólica, la solar, la biomasa. Es donde planteo la interrogante, ¿realmente es rentable para Costa Rica iniciar con esta explotación? Adicionalmente, la explotación de energías renovables se ha revelado como una alternativa económicamente viable y sostenible. Y Costa Rica ya ha demostrado su compromiso ante el mundo con estas energías, siendo de los líderes mundiales. Ahora, a la hora de hablar de gases naturales, no podemos ignorar la conexión entre la extracción de estos gases y la emisión de contaminantes atmosféricos, causando enfermedades para la salud pública, según datos de la Organización Mundial de la Salud, en donde la mayor población afectada son la infancia y el sector de la tercera edad, con problemas respiratorios, cardiopatías y en casos muy extremos lo que es la leucemia. Además, la explotación de gases naturales conlleva riesgos significativos para la calidad del agua, un recurso esencial y escaso en la actualidad para la vida humana. Asimismo, la actividad sísmica inducida por la inyección de fluidos durante la extracción de gases ha sido vinculada con los terremotos locales, y hay que tomar en cuenta que eso es un gran factor de peso. Continuando con el tercer punto, la explotación y exploración de petróleo en un terreno relativamente nuevo como lo es en Costa Rica plantea desafíos que no debemos subestimar, no solo la amenaza inminente de derrames y la degradación del suelo, sino también la interconexión de ecosistemas que están en juego. El suelo más antiguo emergió de Sudáfrica hace 300.000 millones de años, según la BBC Mundo. El territorio costarricense solo lleva de 8 a 10 millones de años, lo cual no lo hace un territorio geológico lo suficientemente maduro para aguantar el proceso de extracción. En el caso específico de la explotación de petróleo, debemos tener en cuenta que esos suelos por naturaleza son más frágiles y susceptibles a estos impactos medioambientales. Para finalizar, los derrames de petróleo, como lo hemos presenciado en Nigeria y en otras partes del mundo, han sido catastróficas y va más allá de meramente pérdida de ecosistemas, sino que ha comprometido la seguridad de comunidades y poblaciones locales, en donde se concluyó que la extracción de petróleo realizada en Nigeria no ha tenido consecuencias positivas para la ciudadanía, y en particular para los pobladores del delta del Níger, que han visto perjudicados sus medios de vida a causa de la contaminación permanente de suelos agrícolas y ríos, siendo que la esperanza de vida en este territorio es de 41 años, un promedio realmente bajo, y se ha convertido en un lugar de guerra por el recurso tan preciado que es el petróleo en este hemisferio. En este contexto debemos preguntarnos si el corto beneficio económico derivado de la explotación del petróleo justifica realmente el costo a largo plazo para la salud de nuestro planeta y futuras generaciones. ¿Estamos dispuestos a sacrificar
la riqueza natural de un territorio nueva en aras de ganancias temporales? Muchísimas gracias. Gracias, viceministra de Gobierno. Tiene la palabra la vicelideresa de oposición hasta por 7 minutos. Corte. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Pamela Varela y en mi calidad de viceministra voy a estar clarificando los puntos más importantes de este debate. En un primer momento voy a sesionar mi discurso. Como primer punto tenemos toda la reputación de las inconsistencias presentadas por la bancada de gobierno. En un segundo punto vamos a estar clarificando la contrapropuesta que como una oposición responsable venimos a traer a la mesa. Y en un tercer punto vamos a explicar por qué en términos ambientales y económicos esta contrapropuesta es totalmente viable. Entonces, empezando por los puntos de reputación. La bancada de gobierno nos dice diferentes datos, como por ejemplo que no hay suficiente petróleo. Bueno, pero es que la líder de esta oposición bien mencionaba como en 1956, después de 40 años básicamente de exploración, que es algo sumamente importante, Costa Rica ya ha hecho la exploración, por lo tanto no necesita hacer más exploración. Ya se sabe dónde está el petróleo. Por ejemplo, está en Cocoles, en Cahuita, en Moín, en San José, incluso hay un pozo petrolero. Pero este no es el punto. El punto es que dice que no hay suficiente petróleo. Le acepto su punto de información. Muchísimas gracias. Como usted lo dijo, el factor histórico es importante, pero como estas exploraciones ya se llevaron a cabo, 2 veces el gobierno ya ha denegado la mayor extracción de petróleo. ¿Por qué deberíamos hacerlo en este momento si ya se ha denegado anteriormente? Gracias. Muchísimas gracias por preguntarnos esto, porque nos ayuda a clarificar el por qué Costa Rica sí tiene que empezar a explotar el petróleo. Y esto, bueno, como les decía, primero dicen que no hay suficiente petróleo, pero es que como bien le decíamos, la revista geológica de Centroamérica ha dicho que en efecto en Costa Rica tiene suficiente petróleo para poderlo explotar. E incluso un dato que nos daba la bancada de gobierno, hay 111,000 barriles de petróleo en Costa Rica. Esto quiere decir que sí existe una cantidad razonable para poder, ya no voy a estar aceptando más puntos de información, para poder explotar. Entonces, ya se demostró que sí existe suficiente petróleo. Otra cosa que nos hablaba es de la salud pública. Mencionan cómo la OMS dice que el explotar petróleo viene siendo una cuestión que puede llegar a afectar la salud de las personas, pero es que no mencionan cuál fue el informe completo, que por cierto se dio en 2021 por parte de la OMS. Este informe menciona que si existen pozos petroleros abiertos, los gases van a salir y van a estar afectando a las personas. Eso es justamente lo que pasa actualmente en Costa Rica, que en Costa Rica, según el Colegio de Geólogos, hay más de 100 pozos petroleros. Entonces, si tenemos estos pozos petroleros sin usar y con gas natural y petróleo expuesto, esto quiere decir que tenemos una exposición de la salud pública. Esta bancada de oposición sí se preocupa por la salud pública. Ahora, empezando con la propuesta. ¿Por qué es que nosotros sí tenemos que extraer el petróleo? Ya hablamos cómo hace 40 años, tuvimos 40 años de exploración, por lo que Costa Rica ya sabe geográficamente dónde es que está el petróleo. Ahora, ¿por qué el sí a la explotación? Bueno, en factores económicos, nosotros podemos decir que uno de los principales problemas que tiene Costa Rica actualmente es justamente eso, la economía. No existe dinamismo político, no existe una economía activa y no existen empleos necesarios que cubran las necesidades de, por ejemplo, las 120,000 personas que estudian carreras de STEM, muchas veces no saben en dónde se van a adecuar estas personas. Entonces, tenemos que explicar desde la parte económica. Tenemos que tener balanza comercial. Actualmente Costa Rica tiene un déficit comercial de 600,000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque tiene más importaciones que exportaciones. Esto, sin duda alguna, afecta el Producto Interno Bruto. Nosotros lo que venimos a proponer aquí es la economía sustentable. ¿De qué forma? Bueno, empezaremos a explotar el petróleo no solamente de manera deliberada, sino los puntos que ya mencionamos, y también esto va a venir a representar empleos en STEM, porque Costa Rica ya sabe dónde hacerlo. La maquinaria, el MINAE, según un informe que dio en 2016, la tiene, por lo tanto no implica una inversión grande. Y no solamente esto, sino que también hace que, por ejemplo, los precios para Costa Rica en cuestiones de Producto Interno Bruto bajen. ¿Y por qué bajen? Bueno, vamos a explicar esto detenidamente. El Producto Interno Bruto, como ustedes saben, la fórmula tan sencilla es el consumo más la inversión, más las exportaciones, ¿verdad? Menos las importaciones. Resulta que si Costa Rica disminuye la cantidad de importaciones,
va a aumentar su Producto Interno Bruto, porque va a tener más exportaciones. Costa Rica evidentemente no necesita 111,000 barriles de petróleo, pero hay otros países que sí lo necesitan. Y eso también es un punto que nos mencionaba la bancada del gobierno, que es que se va a llegar a un pico de consumo de petróleo. Si se llega a un pico de consumo de petróleo, justamente en 7 años, Costa Rica es cuando va a venir a entrar en este mercado que tiene muchísima demanda, pero poco oferta. Eso quiere decir que el petróleo de Costa Rica no son 111,000 barriles de petróleo al precio actual, sino que todavía tiene más precio encima porque es un producto que escasea. Entonces, así es como la economía de Costa Rica va a empezar a reactivarse. Entonces, hablando de esta parte de la economía. Por otro lado, tenemos que mencionar cómo es que si nosotros vamos a explotar petróleo, cómo nos encargamos de la parte ambiental. Déjenme decirles que es una muy buena noticia el hecho de que Costa Rica explote petróleo. ¿Por qué? Bueno, existen sistemas de captación de CO2 y según planes presentados por Setena, que muchas veces, bueno, Setena en 2022, por ejemplo, presentó el plan de control ambiental permanente y muchas veces rechaza los proyectos porque las empresas no siguen este plan. Pero como bien nosotros mencionamos, nosotros queremos una alianza de Recope con Setena. Esto quiere decir que Recope va a estar cumpliendo con el plan de control ambiental permanente. Y esto implica que sí va a poder explotar el petróleo. Entonces, como le decía, existen sistemas de captación de CO2. Esto implica que todo el CO2 que se emana por la extracción de petróleo va a poder ser captado. Y no solamente captado, es que el CO2 también puede ser convertido en otras cosas. Por ejemplo, el gas amoníaco es un gas que se puede utilizar para hacer tintes de cabello, se puede utilizar para cremas de quemaduras, para la industria médica, para la industria textil, para los plaguicidas, pesticidas y demás. Entonces, vean cómo clarificamos ya el por qué. Entonces, Costa Rica ya tiene exploración. El por qué Costa Rica ya tiene explotación. Estamos diciendo que en cuestión de 7 años, porque lo que necesitamos es una reforma a la ley para empezar con los trabajos de explotación. Ya hablamos acerca del daño ambiental, hablando en temas de la captación del CO2. También hablamos de cómo vamos a cuidar entonces la capa de ozono. Y por último, hablamos acerca de cómo el costarricense va a tener una reactivación económica y cómo le beneficiaría entonces directamente el tener explotación de petróleo y gas natural en Costa Rica. Muchas gracias. Gracias a la vicelideresa de la oposición. Tiene la palabra la extensionista de gobierno hasta por 7 minutos. Corre tiempo. Muy buenas tardes, compañeros debatientes, excelentísimo cuerpo de jurado, audiencia en general, tanto en el ámbito virtual como en el ámbito presencial. Permítame en este espacio académico presentar una reflexión profunda sobre la potencial extracción de petróleo y gas natural en el seno de nuestra apreciada Costa Rica. En el tenor de este análisis es pertinente recordar las ponderadas palabras de John Stuart Mill, quien dice que la libertad en el sentido más elevado no es otra cosa que el ejercicio consciente del poder personal bajo el gobierno de nociones universales. Primeramente, me gustaría argumentar y refutar cuestiones que se han dado incesantemente con respecto a las necesidades del costarricense. Esto, en verdad, relacionar la necesidad del costarricense con respecto a la extracción del petróleo es una noción sumamente cortoplacista, ya que las necesidades que se van a ver a largo plazo van a ser inconmensurables. Seguidamente, en este contexto, la propuesta de incursionar en la extracción de hidrocarburos suscita una serie de interrogantes inherentes a nuestro papel como custodios responsables del entorno y líderes en prácticas sostenibles. ¿Cómo reconciliamos esta incursión con la identidad que nos hemos forjado como nación comprometida con la preservación ambiental y la promoción de prácticas ecológicas? Si bien el anhelo de diversificar nuestras fuentes de ingresos económicos es comprensible y legítimo, la cuestión de la redistribución de los beneficios derivados de esta actividad merece una atención particular. ¿A quiénes favorecerán concretamente esos ingresos? Una mirada retrospectiva revela que, en el ámbito global, las actividades extractivas han sido señaladas por su propensión a ampliar las brechas económicas, relegando a las comunidades locales a un estatus de desventaja. Un análisis reciente del presente año, respaldado por cifras del Banco Mundial, evidencia que este fenómeno ha sido una constante histórica. En paralelo, la contradicción inherente a esta propuesta respecto a la marca de reputación de nuestro país como abanderado de prácticas amigables con el medio ambiente no puede soslayarse. Costa Rica ha sido reconocida mundialmente por su dedicación a las energías renovables y su compromiso con la conservación de la biodiversidad. ¿Cómo reconciliamos esta trayectoria ejemplar con la introducción de una práctica que parece socavar los pilares de esta distinción? Por último,
con miras a robustecer este argumento, la apertura a nuevas ideas en este contexto, nos insta a considerar no solo los beneficios económicos inmediatos, sino también las consecuencias a largo plazo para nuestro entorno, nuestra sociedad y la posición que ocupamos en el concierto global. En conclusión, la deliberación acerca de la extracción de petróleo y gas natural en Costa Rica trasciende el ámbito meramente económico. Nos llama a sopesar la pertinencia de esta propuesta en el contexto de nuestra identidad país y nuestra responsabilidad con las generaciones futuras. Que esta discusión sea una manifestación de la conciencia y el discernimiento que caracteriza a una nación. Adelante. ¿Cómo reactivará la bancada de gobierno la parte de la economía de Costa Rica si está totalmente en contra de lo que ya nosotros propusimos que va a reactivar la economía? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, seguidamente propongo la respuesta a la vicelíder de oposición, justamente reiterando la noción cortoplacista de esta bancada con la cual debatimos. Justamente nosotros vamos con una diversificación de fuentes económicas y que ellas no sean socavadas de forma que a largo plazo sea un detrimento total y completo para la sociedad costarricense. Es por esto que abogamos por diversificación de recursos en el índole de energías renovables. Y nos parece un total sinsentido hablar sobre plazos totalmente cortos para mejorar una economía que sabemos que a largo plazo no va a ser la forma adecuada de operar. Muchas gracias. Después, bueno, siguiendo con el discurso, también nos gustaría conversar respecto a la noción que hemos hablado del postulado por parte de la Asociación Internacional de Energía, donde efectivamente dice que el pico de consumo de petróleo va a terminar en el 2030, ese será el pico total. ¿Y esto qué nos llevará? Lo que conllevará es que bien sabemos, como en las economías pasadas, donde hay un auge, existe una recesión. Entonces, en este auge a nivel petrolífero, lo que va a pasar es que la demanda va a decrecer de manera exponencial. Nosotros vamos a tener extracciones hechas en las cuales no se nos va a ser redituables, por lo menos después de estos 10 años. Entonces, ¿quieren pensar en una extracción que solo nos va a dar redituabilidad en 10 años o prefieren tomar otras medidas de diversificación de energía renovable que no socave y detrimente lo que viene siendo el territorio y los ciudadanos costarricenses? Muchísimas gracias. Gracias a la extensionista de gobierno. Tiene la palabra la extensionista del equipo de la oposición, hasta por 7 minutos. Corre tiempo. Muy buenas tardes, mi nombre es Eunice Vázquez y el día de hoy, en mi calidad de extensionista del grupo de oposición, realizaré mi argumentación, la cual se dividirá en 3 momentos. Así pues, tendremos en el primer momento algunas declaraciones de las inconsistencias de la bancada de gobierno. En un segundo momento, se tomará una consolidación de la propuesta en un entorno legislativo y normativo. Finalmente, les traeré a ustedes el panorama internacional para que conozcan un poco sobre las economías circulares azules que están sucediendo. Así pues, en el primer momento les recordamos que la líder de la bancada de gobierno nos viene a traer cuestiones como el Plan 2050, el Acuerdo de París y la lucha por el cambio climático. Y le recordamos lo que acaba de decir el relator de las Naciones Unidas en relación a la acción climática, es decir, el ODS número 13. Él hizo alusión en la reciente conferencia que no hay una necesidad de reducir las emisiones de carbono en relación a la protección climática, toda vez que reducir las emisiones de carbono no significa que vamos a reducir totalmente el uso de combustibles fósiles. Ellos hacen alusión a una eficiencia energética, donde sí, las emisiones de CO2 se reducen, sin embargo, el petróleo se puede seguir utilizando para fines como los que ya mencionaba la bancada alta de mi gobierno, por ejemplo, los fertilizantes, las cuestiones de la vaselina, y demás cuestiones que no son relacionadas a la energía. Así pues, les aclaramos el siguiente punto. Ellos venían a decir y reducir que nosotros venimos a abogar por el petróleo para reemplazar las energías renovables que Costa Rica ya tiene. No, les aclaramos. Nosotros conocemos los informes del Ministerio de Ambiente y Energía desde el 2015 hasta el 2023, donde ha aclarado que actualmente Costa Rica utiliza el 95% de energías renovables para sustentar todo el poder eléctrico. No, nosotros estamos haciendo alusión de la utilización del petróleo para las otras actividades que ya se mencionaron, incluyendo las exportaciones del mismo, si en el país no utilizamos todos los abastecimientos que tenemos. Siguientemente, se acepta el punto.
Bien sabemos que los postulados legislativos o los postulados hechos por medio de las Naciones Unidas, como usted mencionaba, en papel o orados, es una idea sumamente increíble. Sin embargo, ¿cómo usted respalda estos deseos con las situaciones que ocurrieron en Nigeria a día de hoy? Gracias. En relación a la pregunta de la extensionista de la bancada de gobierno, le recordamos, si bien en todo el mundo suceden casos lamentables, no vivimos en una utopía, hay que recordar los casos de éxitos, por ejemplo, Guatemala, Belice, Noruega y también países como Dubái, Kuwait y los demás de Medio Oriente que actualmente han reactivado su economía. No se aceptan más puntos de información. Recordemos también que la vicelíder mencionaba el Plan 2030 y nos dio una contestación bastante vacía, ya que dijo, el Plan 2030 resuelve el uso del petróleo en los automóviles. Y venía a decir, a reducir que nosotros queremos el petróleo para la energía y los autos y que ellos sí estaban a favor de los autos eléctricos, pero lo recordamos, los vehículos eléctricos también hacen uso del petróleo, ya que utilizan lubricantes, aceite y piezas de plástico. Con esto recordándole las inconsistencias en su discurso. Ahora bien, en relación a nuestra propuesta y a la consolidación legislativa, nosotros le recordamos que estamos a la línea de los artículos 46, 50 y 89 de la Constitución Política, los cuales hacen alusión al derecho a un ambiente sano y también que el Estado tiene el deber de la protección del patrimonio cultural. Les aclaramos cómo seguiremos esto. Recordando también la Ley Orgánica del Ambiente 7554, que hace alusión que toda investigación en relación a hidrocarburos y todo proyecto debe proporcionar un informe de impacto ambiental, que ya se hizo alusión en relación al plan permanente de acción en relación a Setena. Por lo que se está siguiendo, ya no se aceptan más puntos de intervención. Por lo que se está siguiendo la Ley de Protección Ambiental y también la Ley de Biodiversidad, la cual en el artículo 7 define las evaluaciones de impacto ambiental y hace alusión a algo importante, a la participación ciudadana. Y es uno de los componentes que nosotros le traemos a la mesa. Y es que nosotros recordamos que, por ejemplo, algo que si ustedes estarían a favor del ambiente y de la acción climática hubiesen traído a la mesa. Y es que Costa Rica debería ratificar el Acuerdo de Escazú, que hace alusión a que las comunidades indígenas tengan acceso a la información de proyectos medioambientales o de extracción minera o extracción de petróleo que podría afectar sus zonas. Es algo que nosotros sí traemos en consideración, toda vez que se seguirá el plan de control permanente que Setena tiene hasta el momento. Así también le recordamos lo que es el panorama internacional, que es el tercer momento de este discurso, y se trata de las economías azules circulares, un concepto adquirido por Noruega. Noruega, que actualmente es uno de los mejores ejemplos de cómo nosotros como costarricenses podemos seguir con las energías renovables y seguir con esa ideología que tanto mencionaba, y yo admiro, la líder de gobierno, que Costa Rica es un país verde. Costa Rica se preocupa por el ecoturismo. Podemos seguir con eso. Noruega lo ha hecho también los demás países de la Unión Europea, conciliando esta idea de que podemos tener crecimiento económico, pero también teniendo un fin pragmático que también protege el medio ambiente. Así pues, le recordamos que tenemos en nuestro plan una internacionalización vertical. ¿Qué es una internacionalización vertical? Es aquella en la que firmamos compromisos con países que se han desarrollado a nivel internacional en materia de combustibles fósiles, por ejemplo, Noruega. Ya el mes pasado, el 5 de octubre, se realizó una conferencia con el presidente de Noruega de parte de las relaciones exteriores de Costa Rica, tratando de las posibilidades de compartir experiencias en relación de la explotación de petróleo, pero también siguiendo con este compromiso internacional del objetivo número 13 de acción climática y también del objetivo número 7 de la Agenda 2030 de energía asequible. Pero también le recordamos que nosotros estamos abogando por la producción sostenible y las aguas limpias, llegando por una economía circular azul que utiliza las siguientes cuestiones. Se preocupa por la protección ambiental, siguiendo acuerdos internacionales como el Acuerdo de París y abogando porque Costa Rica ratifique el Acuerdo de Escazú, pero también se preocupa porque los ciudadanos costarricenses tengan acceso a fuentes de empleos y además que las cuestiones que actualmente son identitarias como el ecoturismo, que Costa Rica es un país verde, puedan seguir de la misma manera. Con esto les hemos reiterado que nuestra propuesta se consolida en unos fines legislativos, económicos y ambientales. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Gracias a la extensionista de oposición. Tiene la palabra el látigo de gobierno hasta por 7 minutos. Corre tiempo. Muchas gracias, honorable moderador, mis compañeros de la bancada de gobierno, honorable mesa, jurado y bancada de oposición.
Les agradecemos mucho las propuestas que han presentado hasta este momento acerca de cómo nos hacen creer que la verdad la explotación de petróleo, una práctica tan arcaica, tan deshumanizadora, tan poco madura en un país tan pequeño y con poca emisión realmente también de efecto invernadero como Costa Rica, que eso no quita el hecho de que esta práctica siga siendo realmente poco viable. Como mencionó mi compañera extensionista cortoplacista, se menciona mucho que también se están, la bancada de oposición lo está mencionando como de una manera para así completar o cumplir con nuestras obligaciones que ratificamos con el Acuerdo de París, también mencionarles lo que somos miembros del Protocolo de Kioto, algo al que Noruega también es miembro, en su afán de reducir los efectos invernaderos. Hablamos mucho de economía, habla mucho ahorita también la extensionista sobre que inclusive los autos eléctricos necesitan de petróleo. Bueno, pues que es la situación también como la generación de plástico lo podemos hacer pues, gracias a la geotermia. Y en todo caso también hemos mencionado los ejemplos de la utilización de biomasas, energías hidroeléctricas, que eso sí es un compromiso por parte de Costa Rica en nuestra agenda al 2050, por ser un país totalmente descarbonizado. Entonces, estamos hablando de que actualmente tenemos una situación de un desfase económico, ya que no estamos explotando, como dice la bancada contraria, explotar de manera apropiada un acto tan reprochable como es realmente el utilizar hidrocarburos, porque los gases naturales, aunque no los han tocado, también es un hidrocarburo. Adelante. ¿Podría darnos justamente esa definición de qué es exactamente un hidrocarburo? Un hidrocarburo, claro que sí, un hidrocarburo es la utilización de sustancias extraídas del suelo que precisamente tanto los gases naturales como el petróleo se utilizan, por lo cual hacen una perforación en el subsuelo que ustedes mencionaron, que esto podría venir bien al pueblo costarricense. Pues no, porque a extraer esto del subsuelo realmente estamos cayendo a acuíferos y realmente son aquí que la mayor cantidad de ingresos de agua vienen también de los subsuelos costarricenses. Entonces, realmente la utilización de hidrocarburos conviene hacer una recesión de las energías renovables, porque en ningún solo momento nos han presentado una opción de energías de transición a partir de utilizar petróleo. Se está hablando de que nosotros queremos reemplazar por completo el petróleo. Y sí, ya se ha evidenciado que realmente Costa Rica lo depende mucho más en el transporte automotriz, de eso no hay duda, pero más que nada, no están presentando una opción para que a un futuro, que países inclusive como Noruega han firmado para su eliminación, realmente eventualmente se llegue a reemplazar el petróleo. El petróleo va a seguir ahí, mencionaron de que se hizo una práctica de 40 años y si hacemos otra práctica de 40 años y descubrimos que esos pozos, como mencionó ahorita la lideresa del partido contrario, resultan ser potenciales, que eso no lo mencionó, son potenciales pozos de petróleo, no son calificados realmente para que esto sea la extracción propia de petróleos, ni de gases naturales, ni de oro, ni de absolutamente nada que digamos que pueda utilizar para explotarse y así generar empleo, o así generar una mejor industria automotriz. Más bien están viendo a ver de cómo generemos más empleo para que al final de cuentas, cuando contemos los barriles y nos demos cuenta que nos haga falta, tenemos que pedir a Colombia y con su zona de petróleo, cuál es la que más le importamos, ver cómo importamos más, y así vamos a decrecer el famoso PIB con la fórmula que ya presentó la ministra de Gobierno. Entonces, realmente aquí las soluciones no son prácticas, no hay ningún estudio. Vamos a ver, se presentó lo que nos mencionó de la compañera de STEM, así como mencionó lo de CETENA. Bueno, pues vamos a ver. Mencionaron que somos un pueblo costarricense, el pueblo vive dentro del Estado. Vamos a ver si están concesionando a una empresa privada para que nos haga un pozo, que luego salga mal y que luego vaya a vender ese activo a otra empresa transnacional, porque al final de cuentas va a ser privatizado. Entonces, al final, estos daños los va a absorber el gobierno, el pueblo costarricense, como tanto se defendió ahorita la bancada de oposición. Entonces, no hay realmente pruebas contundentes que podamos decir que realmente es reemplazable, algo por lo cual el Ejecutivo en sus sesiones extraordinarias ya ha metido pie para que realmente se elimine como la exploración y la explotación de estos gases naturales, así como el petróleo. Y aún así ya tenemos reemplazo para los petróleos en lo que es efecto de autos eléctricos. Entonces, realmente el petróleo es en sí un estigma que realmente hay que soslayar y que no viene nada bien permitir que haya una legislación política o ni siquiera una licitación de administración pública, como por ejemplo la que trata de hacer Recope,
para decir que realmente esos problemas se vayan a subrayar más de lo que ya estamos haciendo con las energías de transición que ya mencionamos, como las energías hidroeléctricas, e inclusive la que se puede conseguir por parte de los mares, las biomasas, geotermia, etcétera. Entonces, vamos a ver, realmente el petróleo es un necesario, lo calificamos así, un necesario, afecta a la industria automotriz, afecta a la manera en cómo nos movemos. Eso es una materia a nivel transporte, pero eso es algo que precisamente, ya como mencionó la extensionista de gobierno, también así como también nuestra viceministra, esto ya es parte de la agenda 2050, esto ya es parte de algo, lo cual tenemos contemplado, esto es parte de algo que el Ejecutivo de Costa Rica y gran parte de la bancada de la legislación de este país está a favor de que simplemente no se puede cumplir con una legislación propia para que el petróleo sea una actividad económica viable en la regeneración de la economía de este país. No han mencionado en ningún momento el ecoturismo, qué pasaría con las personas, digamos, que se ha tratado de hacer pozos en el Caribe, que se ha tratado de hacer pozos en el hemisferio del Pacífico de este país, y en ningún momento esos pozos, como digo, potenciales, una palabra que casualmente omitió la ministra de la líder de oposición, perdón, realmente no hay frutos, y particularmente es por eso que a ninguna sola empresa, no menciona empresa que se le haya una concesión y que haya hecho un estudio técnico que realmente demuestre que esos petróleos son viables y que de aquí a 40 años podamos generar más barriles y más bien importar menos. Esa no es la realidad. La realidad es que Costa Rica ahorita está vendiendo energía renovable y eso es lo que nos está dando exportaciones, eso es lo que nos está dando riqueza y es lo que nos está dando empleo. Muchas gracias. Gracias al látigo de gobierno. Para cerrar este debate, tiene la palabra el látigo del equipo de oposición hasta por 7 minutos. Corre tiempo. Muchísimas gracias, tengan todos un excelente día. Un saludo a los jueces, a la bancada de gobierno. Mi nombre es Sebastián Villalobos Víquez y hoy tengo el rol de látigo de esta bancada de oposición. Primeramente, quiero hacer una refutación general, y es que el día de hoy hemos presenciado un debate sobre energías, sobre combustibles y demás, pero no se ha tratado realmente el punto de la conversación que estamos tratando de tener, y es que, como lo dijo aquí mi líder de oposición, existe una necesidad del petróleo y existe una necesidad de explotar esos yacimientos que hoy en día se encuentran ociosos y que están generando incluso un impacto medioambiental, como ya fue mencionado dentro de nuestra propuesta, también verde, que lastimosamente la bancada de gobierno ha pensado que son para uso de combustibles, son para uso de vehículos, porque lastimosamente existe esa lógica un poco falaz que manejan ciertas personas, dentro de la política en general, no precisamente dentro de este debate, aunque se ha dado, hasta el punto de intervención. También. Bien sabemos que para operar de manera eficaz este tipo de cuestiones se necesita de un estudio de prefactibilidad y factibilidad. A la bancada de gobierno le gustaría saber si esto ha sido realizado y de ser así, en qué fecha y algunas de las cuestiones que se tomaban en cuenta en el estudio de prefactibilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su punto de intervención. Ya fue mencionado el estudio que hizo la revista de exploración geológica de Centroamérica, y también se han hecho estudios por parte por ejemplo, de otras entidades como Petrocanadá, como Pemex, como la LF de Francia. Entonces, ya han sido mencionados, así que no voy a reiterar algo que ya ha sido mencionado entre el debate. Prosigo. Lo que, por ejemplo, dijimos sobre los vehículos eléctricos, y que aquí mencionó un extensionista, es porque existe esta teoría de que el vehículo eléctrico es como un carrito chocón. Simplemente se mueve con un control y va con electricidad, y se mueve para adelante, para atrás. La transmisión es un control, nada más, pero no. Utilizan transmisiones híbridas que utilizan fluidos de presión, como utilizan las transmisiones actuales, transmisiones CVT que utilizan hidrocarburos, ya mencionados, y utilizan, por ejemplo, lubricantes, hidrolubricantes, líquidos de frenos, o sea, todo este tipo de conjunto de líquidos que utiliza el carro eléctrico son derivados del petróleo. Por eso es que la Agenda 2030 habla de emisiones, como aquí se menciona, no habla de la explotación del recurso petrolífero o gasífero, que se dijo aquí, que no se mencionó, pero se ha mencionado dentro de la propuesta, se mencionó dentro de la alianza Setena y Recope, que queremos proponer junto con una reforma de la ley de hidrocarburos, porque lo que queremos es explotar ese recurso para usos de otra índole. Por eso es que tenemos a Petrocanadá aquí en nuestro país,
tenemos a otras empresas también en constante sondeo, por decirlo de alguna manera, como son la LF ya mencionada, Sinclair Oil Company, Onion Oil Company, Gulf Oil Company de los Estados Unidos de Norteamérica. Y lastimosamente aquí no se ha hecho mención, por ejemplo, de energías renovables. Es que nosotros estamos a favor de la explotación de un recurso que ya existe, que ya ha sido mapeado y que ya está dentro de la agenda de incluso de muchas entidades privadas de muchos países para que sea explotado y sea utilizado dentro del panorama económico y como parte de una propuesta que ha venido esta posición tratando de dar para la reactivación económica efectiva de nuestro país, que no va a estar aceptando más puntos de intervención, y lo voy a decir solo una vez. Muchísimas gracias. También se mencionó aquí el látigo que, les repito, aquí el látigo me agregó datos, cosa que no se puede hacer, y le agradezco mucho porque el resto de la línea no fue clara y fue una repetición ad nauseum, que ad nauseum significa repetir hasta que se haga verdad, cosa que no va a pasar, y ingresó datos dentro de una propuesta que fue un poco niña y no fue lo suficientemente clara. Esta oposición sí lo ha sido, sí ha sido claro dentro de lo que quiere, dentro de las factibilidades que hay del recurso. No se ha mencionado energías renovables, dice aquí el látigo, pero ellos son los que están en contra de la explotación de este recurso. Menciónenos tal vez, no sé, la energía nuclear, menciónenos, no sé, la geotérmica, alguna energía, pero no ha habido, no hemos podido ni siquiera debatir de eso, ni puedo yo en este momento, como mi rol de látigo, mencionar esto porque no se atreve al debate. Es por eso que se hacen estos puntos de los vehículos eléctricos, para que intentemos comprender la propuesta en un todo, y no solo dentro de, se usa el combustible para los carros, se usa el combustible para las emisiones, sino que el petróleo se usa, como se ha dicho aquí en repetidas ocasiones, para lubricantes, para colorantes de pelo, para tintes, para muchos productos que no me alcanza el tiempo para mencionar hoy en día y en este debate. También se menciona que esto es una propuesta cortoplacista, pero ¿qué pasa con el caso, por ejemplo, de Dubái? ¿O qué pasa con el caso de Noruega, por ejemplo? Eso que se menciona el Acuerdo de París, se menciona la Agenda 2030, y Noruega es el que, junto con Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia y demás países eslavos y nórdicos, son los países que están a la vanguardia de esta agenda. Son los países que todos los políticos de los Estados Unidos usan de ejemplo para poder traer políticas verdes y políticas progresistas. Y son los países que más explotan el recurso, pero lo hacen de manera eficiente. Y eso es lo que esta bancada ha tratado aquí de venir a proponer. Y lastimosamente no se ha entendido lo que es explotación del recurso y emisión de CO2. Otro punto aquí importante es que se dice que es arcaica la propuesta, pero se repite. Noruega, por ejemplo, un dato que dio aquí mi extensionista, súper bueno y súper importante, es que Noruega tiene lo que se llama la Blue Economy, que, o sea, está en primer lugar, perdón, en la Blue Economy, y es uno de los países que más explota el petróleo, porque es un país extremadamente frío que ocupa calefacción para poder no congelarse en el invierno. Entonces el petróleo sigue siendo una alternativa en muchos países, y Costa Rica debe seguir los patrones económicos de otros países para poder generar esa reactivación económica. Para no extenderme más y para poder ir cerrando mi discurso, quiero mencionar también que hay un dato que se dio aquí, el dato del ecoturismo. De hecho se ha mencionado de manera un poco tácita, tal vez cuesta un poco captarlo si no se está un poco en la línea del debate, y es que nosotros queremos explotar esos pozos para que no sigan contaminando, porque existe una cuestión que se llama erosión y desplazamiento hacia los pozos, que puede contaminar las aguas. Es por esto que nosotros estamos completamente en contra de que se siga diciendo en este debate que eso es una propuesta que no es verde, y que nosotros no estamos a favor de una propuesta pues en línea con la cuestión medioambiental, la Agenda 2030 del Acuerdo de París. Cierro mi discurso agradeciendo a todos. Tengan un excelente día. Muchas gracias al látigo del equipo de la oposición. Con esto cerramos este debate. Posteriormente les digo al panel de jueces, por favor, pasar a la sala, bueno, al antiguo salón de expresidentes y expresidentas de la República a llevar a cabo la deliberación, por lo que contamos con 15 minutos para realizar ese proceso. Gracias.
Muy bien, al ser las 4:50 p.m., tenemos un resultado por parte del panel de jueces, por lo tanto, le cedo la palabra a la jueza principal de este panel, la señora Jimena Obregón Rodríguez, para que nos brinde los resultados del debate. Gracias. Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Primeramente queríamos felicitarles a ambos equipos por el debate, por el respeto, por la argumentación y esperamos que lo hayan disfrutado bastante. Vamos a leer la escala. Primero voy a leer los puntos de gobierno. La primer ministra, un 85. La viceministra, un 82. La extensionista, un 81. El látigo de gobierno, un 82. Y se les penaliza 12 puntos por faltas al reglamento en los puntos de intervención que duraron más de 15 segundos. Entonces tienen un total de 318 puntos. Por otra parte, a la oposición, a la lideresa de oposición, un 75, a la vicelideresa de oposición, un 90, a la extensionista de oposición, 88, y al látigo de oposición también un 88. Y el total sumaría un 341 sin ninguna penalización. Y la mejor oradora del debate entonces sería la vicelideresa de oposición. Muchas felicidades. Ahora mi compañera va a dar un poco de feedback. Gracias, buenas tardes. Reitero las felicitaciones a ambos equipos por estar dándonos unas muestras de un debate respetuoso. Sí que quisiéramos, ya la sesión del martes pasado les habían indicado que es bueno presentarse, darle el nombre y establecer más o menos una estructura de lo que ustedes van a decir y tener cuidado en la definición y utilización de los diferentes conceptos que ustedes están exponiéndonos. También es importante que esto es un debate, traten de traer, obviamente nosotros no pretendemos que traigan las cosas de memoria, pero sí una guía para la exposición de sus argumentos sin que sea una lectura de un texto ya preparado. Los puntos de información consideramos que ustedes podrían como equipos aprovecharlos mejor y esto es un consejo como para futuros debates. Es importante que se aprovechen de las oportunidades que los compañeros de las otras bancadas les están dando para que ustedes se expongan y desarrollen un poco más esos puntos de información. No sé si me queda algo por fuera. Y eso sería. Felicidades de nuevo. Muchas gracias al panel de jueces de este debate. Reiterar la felicitación a ambos equipos, particularmente al equipo de oposición por el gane de este debate. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias al panel de jueces, a los equipos debatentes, a las personas participantes como público y, por supuesto, a las personas que nos sintonizaron esta tarde a través de las plataformas digitales y las redes sociales del Departamento de Participación Ciudadana. Nos vemos el próximo jueves en la segunda fecha de esta segunda ronda del debate interuniversitario Alberto Cañas Escalante. Muchas gracias y buenas tardes. Les recuerdo a los equipos debatientes, por favor, pasar al frente para tomar la foto oficial. Y bueno, nos vemos. Pura vida, madre. Muchas gracias. Bueno, Mario. Ah, no, Mario.